clase de hoy, referente a la asignatura de cirugía de tórax, tenemos al doctor Edgar Amorín Cajat, cirujano de tórax, oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, quien nos va a acompañar esta tarde con los dos temas correspondientes a la asignatura. Doctor Amorín, están los alumnos del quinto año de medicina de la Universidad San Martín de Porres, ya escuchándolo, doctor, para poder empezar. Ya, encantado. Muchas gracias, doctor Giovanni. Estamos hoy día con mucho placer y gusto con la idea de presentar lo que concierne a cáncer de pulmón, enfoque quirúrgico para los futuros médicos, que muchos de ellos probablemente les guste la disciplina mía. Y voy a presentarles la experiencia mía y lo que pasa eventualmente en el mundo. Voy a compartir un ratito la pantalla para que veamos mi presentación. Y de esa manera arrancamos ya. Creo que se está viendo bien, ¿verdad? Hola. Perfecto, Doc, sí se ve. Bueno, perfecto. El que les habla, igualmente usted se ha formado acá en el país, soy especialista que eventualmente al final decidí hacer cirugía oncológica en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y posteriormente un posgrado en la especialidad todo de oncología. O sea, mi formación es exclusivamente oncológica, tanto en Memorial Sloan Kettering de Nueva York como en el Anderson Houston. Y de ahí ya me quedé nuevamente en el INEN y desde entonces a la fecha todo lindo. En cáncer de pulmón lo que tienen que saber ustedes que es el más frecuente en todo el mundo, no ocurre así en el Perú, es una enfermedad que es prevalente y que tiene mucha mortalidad, infortunadamente, comparativamente con los otros cánceres, como ven ahí en la parte del circulito. Infortunadamente, ¿por qué mueren? Porque la tumoración tiene una agresión de enfermedad básicamente vinculante a, número uno, aspectos de genética y segundo, factor de diseminación ganglionar más fuerte que cualquier otro tipo de tumor. El tema es de que nosotros hoy en día tenemos que manejar esto de manera multidisciplinaria, porque el doctor Amorín le puede mandar un paciente con un estadio temprano, pero quiero compartir, digamos, la información en un comité de tumores que está conformado con el oncólogo clínico, radiooncólogo, y de base, obviamente, el patrón de todo esto viene a ser que diagnostica con imágenes, se llama radiólogo, y el que nos da la biopsia correspondiente es el patólogo. Entonces, estos son los dos pilares sobre el cual tiene un enfoque multidisciplinario el cáncer de pulmón. ¿Por qué le digo esto? Porque antes de entrar yo a la parte quirúrgica quiero darle un horizonte de generalidades, decirle que, por ejemplo, de todos los pacientes que ingresaron en el 2012 al INEN, más o menos el 20% eran quirúrgicos, pero la mitad de ellos solamente eran resecables. Una cosa es ser operable y la cosa es resecable. 80% venían con estadios clínicos muy tardíos. ¿Qué pasa hoy en día en el mundo? Estas cifras son parecidas, infortunadamente. No ha habido eventualmente mucho cambio al respecto. Entonces, ¿qué pasa? Los diferentes grupos de interés que están estudiando el cáncer en general se han preocupado de establecer criterios y patrones para ver la mejoría desde el punto de vista de información clínica, evaluación de un consenso para hablar el mismo lenguaje, de qué manera podemos establecer criterios y patrones para que esta sobrevida sea un poco mejor, y el enfoque terapéutico igualmente, tanto la cirugía que, entre comillas, debería curar, como tratamientos prequirúrgicos y tratamientos postquirúrgicos. Los prequirúrgicos para un paciente quirúrgico se llaman tratamiento neoadyuvante. Achicas el tumor con neoadyuvancia, se opera y después sigue con control posterior. O puede ser un paciente que creíamos que era estadio 1, temprano, y después nos damos cuenta que es otro estadio, entonces tenemos que hacer lo que se llama tratamiento adyuvante o de ayuda. Y obviamente esto es lo que les quiero presentar, y que finalmente el tema actual que ustedes tienen que hablar, lo que se llama la firma genética. Todos los pacientes hoy en día en cáncer tienen que ser tratados ya con un enfoque molecular, tratamiento genómico, en la cual todos los tumores que nosotros exponemos para ver si tienen expresión genética, que ustedes han llevado el curso probablemente vinculado a este tema, en la cual se da finalmente ya no quimioterapia. El futuro del cáncer de pulmón es dar tratamientos, además de la cirugía, y no adyuvancia, ni adyuvancia con quimio, sino darle un tratamiento biológico o tratamiento molecular de acuerdo a la expresión tumoral
y en la mutación genética de cada tumor. El tema es que todos los fumadores pues tienen cáncer, hay un 90% que tienen cáncer y eventualmente a mí me preocupa cuando viene a la consulta, me dice, doctor, estoy fumando todos los días y usted me va a operar. ¿Cuándo me opera si sigo fumando hoy día? Le tengo que decir, usted tiene que suspender el tabaco por lo menos de 2 semanas a mes y medio. ¿Por qué? Porque las complicaciones postoperatorias de que fuma generalmente es neumonía. Y obviamente es un terreno totalmente comprometido, no solamente con procesos inflamatorios irreversibles tipo neumonitis por tabaco, tienen bronquiectasias, bulas, etcétera, y además problemas cardíacos. O sea, el circuito corazón-pulmón podría ya estar afectado y esas son las complicaciones más grandes. Y esas mortalidades que ocurren eventualmente es lo que tenemos acá en el listado que despliega este slide, ¿no? Básicamente enfermedades pulmonares como fuga de aire, atelectasias, neumotora residual, etcétera, por falta de expansión pulmonar. Tenemos pues, fístulas y neumonía, lo que le decía, falla respiratoria, y desde el punto de vista circulatorio vienen las arritmias, fibrilaciones, etcétera. Todo esto aquí ocurre generalmente a los que fuman cigarrillo, a los que son adictos. Richard Doll, el inglés, en 1950 más o menos publicó la relación de cáncer de pulmón y tabaco cuando los soldados que habían estado en la Primera Guerra Mundial comenzaron a tener neoplasias malignas, igual que la Segunda Guerra Mundial. Y él fue el que dijo, hay una relación directa entre cáncer y tabaco. La relación es del orden del 90%. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que hay como 4.000 cancerígenos, 5.000 sustancias activas que son parte del componente del tabaco, de las cuales el alquitrán es el que tiñe de negro los ganglios del pulmón y nos genera cáncer, 60 cancerígenos probados y 120 tóxicos que te hacen daño. Entonces, el tabaco no solamente es responsable de cáncer de pulmón, sino hay 17 tipos de tumores al respecto. Hoy día, como ven ustedes, a gente que dice, voy a reemplazar el cigarrillo, voy a fumar por el electrónico. Sin embargo, vemos que el electrónico también tiene cancerígenos como el formaldehído, polietilenglicol, nitrosaminas, glicerina vegetal, formol, el vapor tiene acroleína, glicoxal, metilo, o sea, en realidad estamos hablando de que además de que tiene nicotina en porcentajes más o menos preestablecidos por la industria, tiene otros elementos que sí realmente son cancerígenos. Hablemos sobre que el tabaco es el único responsable para tener cáncer. No, también existen personas que van a operarse y que eventualmente tienen un daño pulmonar por radón, asbesto, humo de tabaco, pesticidas, contaminación ambiental y eventualmente inhalantes por exposición ocupacional. Hay un tema que me comentaron el otro día, doctor, yo tengo mi abuelo que ha tenido cáncer de pulmón, mi papá tiene cáncer de pulmón y ese es hereditario y voy a tener, si se exponen al mismo cancerígeno que es tabaco, lo va a tener, pero esto no es hereditario, solamente hay una predisposición familiar por hábitos y estilo de vida. Y la edad más frecuente que hemos investigado, que es parecida actualmente, entre los 45 y 60 años, hay una relación de hombre-mujer de 2:1. Antes la mujer fumaba menos y había una relación hombre-mujer de 20:1, después de 10:1 y ahora de 2:1 y probablemente en el futuro será 1:1. Para que ustedes me digan, doctor, ¿cuál es el mejor método para que una persona aparentemente sana y que tiene alto riesgo va a tener cáncer, que es un fumador inveterado, que tiene exposición ocupacional a químicos, irritantes, tenga cáncer? Entonces yo le diría, el riesgo de estos pacientes es relativo. Y básicamente, para hacer despistajes, yo recomiendo siempre hacerlo con tomografía computada, no con radiografía de tórax simple, porque ha habido un estudio del CALP en el cual se estudiaron como 30.000, y como estos hay varios estudios, el japonés, el alemán, el inglés, que han resultado cifras de alrededor de 30.000 de los fumadores, y miren, salió 17 por 1.000 pacientes con cáncer de pulmón, de los cuales felizmente el estadio 1 era el más frecuente, pero a pesar de eso, había un grupo de pacientes que tenían ya enfermedad avanzada. El doctor Wigler, que es radiólogo, estudió relación de síntomas con tamaño, y él vio que era sintomático de una persona fumadora que tenía hasta 4 centímetros de tumor intrapulmonar, intraparenquimal, que no hacía daño a las estructuras bronquiales. Entonces, un grupo de asintomáticos son 2.8, que son materia de un screening o son gente que por otra razón le tomas una tomografía y sale de casualidad. Estás operando la vesícula al paciente en emergencia, le tomas una placa de tórax simple,
o una tomografía a un paciente que tiene una lesión de costillas, de tumor neurogénico, y sale de repente un nódulo pulmonar especulado y es cáncer de pulmón. Que son hallazgos asintomáticos respiratorios. Los sintomáticos generalmente tienen estos síntomas de tos, muy frecuentes, puede ser como sin sangre, tos seca y productiva o no productiva, dolor torácico cuando la enfermedad ya tocó la pleura, o mediastino, disnea cuando hay un tumor gigante que está comprimiendo los bronquios, o derrame pleural, disfonía cuando hay parálisis laríngeo recurrente, y que muchas veces van de cabeza y cuello al especialista del otorrino y le dicen, doctor, tengo la voz ronca. ¿Por qué será? Ah, te gárgaras. Y se pasan el tiempo, el tumor va creciendo, y entonces la disfonía es generalmente por un problema de parálisis de la cuerda vocal debido a ganglios en el espacio mediastinal. Síndrome de vena cava superior son otros signos y síntomas, o tumor palpable a nivel del cuello. Existe lo que se llama síndromes paraneoplásicos, que están toda esta maraña de cosas que la van a ver probablemente mejor en internet, pero les digo que los síndromes neoplásicos más frecuentes son de células pequeñas, epidermoide, adenocarcinoma. Y de todos ellos, el que más tiene uno temor es la trombosis migrans, que viene a ser muchas veces el heraldo que se adelanta al diagnóstico de cáncer. Uno dice, mi abuelita tiene 60 años y tiene una trombosis del miembro inferior izquierdo y se le ha dermatizado prontamente ahí, está en emergencia. Le hacen un estudio de angiografía y sale una trombo grande. Yo le digo, ¿le han tomado tomografía de tórax? No, le toman una tomografía y sale un cáncer de pulmón. Entonces, fíjese que la ataxia cerebelosa, poliarteritis migratoria, trombosis que digo, bajo peso, el orinar demasiado, el síndrome de liberación inapropiada de la hormona antidiurética, hiponatremia, que genera sueño, muchas veces inconsciencia, hipercalcemia y leucocitosis, que genera inclusive lo que se llama reacción leucemioide. Pacientes que vienen con 30.000 leucocitos, y no es infección, es simplemente este tema de síndrome paraneoplásico. Estos síndromes paraneoplásicos suelen estar en 10% de los pacientes en general y puede ocurrir antes que se diagnostique, como le dije, independiente del tumor primario. También existe el tema de valoración del dímero D. Muchos pacientes vienen con trastorno del dímero D y a pesar que eso no hay problema de coagulopatía de inicio, pero sí tienen tendencia a lo que dije, que está vinculado al síndrome Migrans. Entonces, hemos hablado sobre el screening transmiságeo privado, en la cual en la detección temprana es lo mismo, el mismo idioma, en la cual yo he dicho que hoy es prohibitivo hacer detección temprana con rayos X, eso ya no vale, vamos a detectar lesiones grandes y gigantes, y eso está bien para los que tienen síntomas. El que tiene síntomas vamos a encontrar una neoplasia ya grande, porque cuando hay síntomas ya es estadio 4 o 3, enfermedad avanzada me refiero. ¿Cuándo es que uno detecta lesión temprana en tomografía de baja dosis? Una tomografía computada sencilla, en la cual en 8 segundos le hace una pasada sin contraste y se detecta, miren, el nódulo superior izquierdo que es sólido y uno que está bajito, que parece inflamatorio, pero eso es un adenocarcinoma que es que le llamamos GGO, o un gran capítulo de Ground Glass Opacity, significa lesión en vidrio esmerilado, lesión subsólida. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un paciente que le hemos detectado una lesión especulada en tomografía y dice, pero a mí no me detectaron la placa de tórax simple frontal lateral. Bueno, está escondida. Es mejor, obviamente, tener tomografías computadas en paciente que quiere hacer chequeos. Igual pasa acá, el micronódulo pulmonar que es sólido, me preocuparía igual que el subsólido. El sólido generalmente está vinculado, de acuerdo a las características de la lesión, el patrón espiculado es más para cáncer, el redondeado es más frecuentemente para lesiones no neoplásicas, tipo amartoma, etc. El subsólido con estas características es el famoso GGO que les estoy diciendo que está progresando. Al principio, como ven abajo, en la tomografía, ven que es un GGO en la cual hay lesiones de tipo subsólido, en cambio al otro lado también casi no se ve tenuemente, pero esa corresponde a un precáncer que se llama hiperplasia típica adenomatosa y detecta también igual semejanza a estos GGOs que corresponden a los adenocarcinomas, tanto in situ como lipídico. Entonces, el subsólido, miren en la parte que corresponde a lo que estamos hablando, 4 ítems, dicen que generalmente no es cáncer, es cierto, generalmente está vinculado a gente que vive en la ciudad
es cierto, exposición ocupacional a cualquier elemento respiratorio también. Entonces, eso puede aparecer y desaparecer cuando son micronódulos chiquitos milimétricos, pero cuando es cáncer, esto aparece y sigue progresando. ¿Cuál de estos es cáncer? ¿Cómo saber? La única manera de hacer es por seguimiento. Si a mí me dice, doctora Morín, opere esto, por favor, yo le digo, no. Son tan chiquitos que miden 2, 3, 4 milímetros que mejor es observarlo primero. Y si yo veo entre un periodo A y B hay aumento de tamaño, en buena hora. Estoy pensando de manera crítica de que esa es neoplasia maligna. Entonces, estas lesiones de carácter incidental, digo, son lesiones que al final me preocupan el punto de vista tomográfico, el tamaño, cómo está la densidad de la misma, cómo está la normalidad comparativamente con los cambios, si son de inflamatorios o no, y es más, si eventualmente yo voy a pedir o no un PET scan de cuerpo entero. Entonces, son situaciones en las cuales uno dice, ¿cuándo lo controlo y hasta cuándo? Entonces, cuando son lesiones tan chiquitas, menos de 6 milímetros, el seguimiento obviamente está indicado eventualmente que lo puedes hacer anual, de 6 a 8 igualmente, entre los 6 meses y 12. Yo a veces sugiero que vengan a los 3 meses para ver cuando son lesiones medias raras como espiculadas y no redondeaditas típicas o con calcificación. Después, cuando son más de 8 milímetros, yo digo definitivamente hay que hacer un PET-CT o ir directamente a una biopsia y operarlo. ¿Ok? Entonces, este es en pacientes en general. En cambio, los que tienen alto riesgo es muy parecida. En la parte baja, ven que si tienen menos de 6 milímetros, yo le estoy haciendo un chequeo regular para ver si esta crece o no. Si es de 6 a 8 milímetros, no más de 6 meses, ya tengo que tener una reevaluación. Y como le decía, yo lo hago a los 3 meses. Y si es más de 8 milímetros, acá indican, según la guía de CCN, a establecer un criterio a los 3 meses para ver si estos 8 milímetros crece o no, o puede ser un PET-CT o hacer una biopsia directamente. Esta es una lesión pequeña, miren cómo está creciendo en el tiempo y también se está haciendo un paralelo de un estudio tomográfico 3D, en la cual sí está creciendo la lesión y este paciente obviamente hay que pensar rápidamente que es un cáncer. Este micronódulo pulmonar, ¿qué será? No sé, es una lesión de novo, pero miren, se le hace un control en 3 meses y desapareció, fue inflamatorio. Igual pasa en la parte baja, desapareció completamente el tumor, no obstante, creció ligeramente y después desapareció completamente. Acá, este paciente lo traigo siempre para que ustedes eventualmente vean que tiene una lesión pequeñita ahí, media redondeada, como si tuviera una especulación cerca del vaso. Y le digo, hágase un control de los 3 meses. Bueno, el paciente dijo, no, mejor me hago los 6 meses y mire lo que pasó. Y es un nódulo grande, cambió de estadio clínico, hemos perdido tiempo. Esta lesión originalmente medía 10 milímetros más o menos y eventualmente el paciente no hizo caso y cambian los estadios clínicos y cambia el pronóstico. Las lesiones menos de 10 milímetros son las mejores, lo que se curan casi el 100% a 15 años, solo con cirugía. Lesiones que vienen menos de 20 milímetros ya se puede ver en una radiografía de tórax simple. Y menos de 3 centímetros, obviamente, como el caso acá, a pesar que esté metido en una área entre los huesos, la costilla y la clavícula, también se puede ver cuando mide alrededor de 3 centímetros. Y cuando mide mucho más, y es muy fácil, en cualquier provincia eventualmente van a detectar esto ya con una enfermedad muy grande. Para mí, 3 centímetros o más ya es muy grande. Finalmente, hay 3 formas de detectar, entonces, la más simplona, que es radiológico, que va a detectar a pacientes sintomáticos que van tardíamente con enfermedad avanzada, tomográfico en screenings, lesiones de resonancia magnética para establecer si ese tumor que está en el círculo superior, en la parte baja y media, que está involucrada las costillas, columna o no, y finalmente el PET-CT de cuerpo entero, en la cual uno creía, miren, en la parte baja inferior derecha, creían que tenía un nódulo solitario, pero no, ya ese nódulo ya tenía metástasis en el ganglio biliar. Ya es un N1, estadio clínico avanzado. La sensibilidad diagnóstica para las 3 formas es variable. La de tórax es baja, 70%, la tomografía es mucho mejor, 95%, y mucho más aún el PET-CT de cuerpo entero. Acá tenemos la evaluación de un nódulo, por ejemplo, para pretender cirugía, pero nos preguntamos, ¿será cáncer o no será cáncer? Hacemos un PET scan y en el primer caso arriba no pinta.
es inflamatorio. En la parte de abajo sí pinta y notablemente el 5-FDU, obviamente que es la sustancia de contraste para el PET-CT, no registra si hay cáncer o no. Y acá la cantidad matemática que mide si es cáncer o no es por encima de 2.5. Cuando es inflamatorio es por debajo de 2.5. Pero lesiones milimétricas que miden 2, 3, 4, hasta 6 milímetros, no las ve muchas veces y no puede catalogarse definitivamente si es cáncer o no. Por eso que la caracterización de la lesión, con este paciente de 62 años con nódulo solitario, se ve acá y efectivamente es una neoplasia maligna. Ahí está la neoplasia. ¿Ven cómo pinta? Y fíjense en la parte izquierda, el color que esta responde amarillo a rojo. Otro caso en el cual es un chequeo anual, el paciente tiene una caracterización en la cual se aprecia una lesión que no pinta. Entonces, esta es una lesión que es benigna, inflamatoria. La única lesión que puede ser neoplasia maligna y no confundirse es el adenocarcinoma y el carcinoma, el tumor que se llama carcinoide. El carcinoide y el adenocarcinoma en algunos casos no pintan adecuadamente. Entonces, el riesgo de malignidad, como ustedes ven, si es menos de 5 milímetros y recontra baja, hasta 10 milímetros, pero a partir de los 10 milímetros para arriba, y sobre todo más de 20 milímetros, tengan en consideración que uno no debe perder tiempo al respecto. ¿Qué marcadores tumorales necesito yo para saber si es cáncer o no es cáncer? Tenemos 4 en realidad, de los cuales la cifra 21.1 y CEA, antígeno carcinoma embrionario, son el pilar para yo hacer seguimiento y establecer claramente. Sin embargo, yo, por la experiencia que tengo, he incluido el CA 19.9 y el CA 72.4, a pesar que el CA 19.9 es para páncreas y el CA 72.4 igualmente para tracto digestivo. Esto generalmente lo pido yo de rutina a mis pacientes, en la cual eventualmente puede el cifra 21 punto estar bajo, pero el CA 72.4 está súper alto. Esto en función dependiente también de cada factor genético del paciente y el grado de agresión tumoral. Cuando se habla de células pequeñas hay que pedir la neuroenolasa. Y también pedir, en el caso de tumores neuroendocrinos, cromogranina y sinaptofisina, además del neuroenolasa. Los métodos de diagnóstico que nosotros siempre hacemos a través rápidamente por los estadios clínicos que vienen al hospital son broncoscopía, biopsia intratorácica percutánea por aspiración, que es la BIPA, toracocentesis cuando hay líquido, biopsia pleural palpable, cuando hay un ganglio palpable, mejor dicho, biopsia pleura cuando hay derrame pleural y líquido, y mediastinoscopía cervical para establecer si hay ganglio metido dentro del mediastino o no. Entonces hay 2 tipos de cáncer de pulmón, de un listado largo, hemos clasificado en células pequeñas, que es no pequeñas, 95%, y células pequeñas que solamente es el orden del 5%. Los tipos histológicos son unos cuantos he puesto porque hay mucho más, hay subclasificaciones, pero el escamoso epidermoide antes era el más frecuente, hoy en día es el adenocarcinoma. Y la combinación de ambos, escamoso con adenocarcinoma, adenoescamoso, también es relativamente frecuente. Y todo lo demás, diría yo, son misceláneas, eventualmente dentro del grupo de no células pequeñas. Ahí tenemos la estadística del INEM. 85% de los pacientes tienen adenocarcinoma epidermoide o células pequeñas o grandes, y solo 15% viene a ser el grupo de otros. Y el adenocarcinoma, el que está en naranja, es el más frecuente, al orden del 60%. Los adenocarcinomas, para yo operar y establecer si es invasivo o no, tengo que acordarme la clasificación última que hay de la ILAC y la American Thoracic Society, en la cual establecen que las preinvasivas son la hiperplasia adenomatosa típica, el I-cáncer in situ y el adenocarcinoma mínimamente invasivo, que es el MIS. Sin embargo, estas lesiones preinvasivas, que relativamente me encantaría que todas ellas sean establecidas por el PET scan, 100% son curables. ¿Por qué? Porque no están en etapa invasiva comparativamente con la otra. Estas lesiones preinvasivas tenemos el adenocarcinoma in situ, que ahí ven unas pequeñas opacidades, no tengo puntero, pero para ver que es como unas pequeñas manchitas que no dan la impresión que es cáncer, pero estas son lesiones que son ya cáncer in situ, no son infiltrantes. Igual, acá tenemos el no invasivo, el epídico, un tumor
que es un adenocarcinoma que es todavía la parte preinvasiva. En cambio, los invasivos, todo lo que ustedes conocen y escuchan todos los días, es el grueso, que puede ser predominantemente lipídico, el que anteriormente se llamaba bronquiolo alveolar, que hoy ya se dejó de llamar así, predominantemente acinar, papilar, micropapilar, etc. Ya lo demás es un tema de menor frecuencia, misceláneas. Acá, por ejemplo, si yo veo esto, ¿qué digo? Esto no es preinvasivo, ya es un invasivo. Es un adenocarcinoma, más probablemente que tal y cual estamos viendo. Después vemos nosotros que acá los estudios de inmunohistoquímica es importante para que el patólogo no me diga, doctor, el paciente tiene carcinoma. Me tiene que decir el nombre y el apellido. Es un adenocarcinoma, un adenoescamoso, que me tiene que hablar claramente, y para eso se ha establecido el patólogo estos criterios de diagnóstico. ¿Ve? El TTF1, napsina, mucina y CK17 son del adenocarcinoma. En cambio, el escamoso es CK56, P40 y P63. Seguramente en la clase de patología han escuchado esto. Ahí tenemos el concepto de que el cáncer del pulmón no tiene una clona única. Si yo digo, doctor, señor patólogo, ¿qué salió el diagnóstico de mi paciente? Ha salido adenocarcinoma, doctor, porque encuentra en toda la población mayormente células de adenocarcinoma. Por ahí de repente hay unos cuantos que son escamosos, o otros son células pequeñas, para decirle mixto, pero no. Ellos califican como adenocarcinoma en globo. Para esto necesitaba la inmunohistoquímica, necesito también estudio genético para ver qué tratamiento va a recibir, que son todos estos, y finalmente este es el panel completo, en el cual a la derecha en rojo significa los estudios moleculares, y abajo para ver si va a tener inmunoterapia el paciente con PDL1 y PD. Esta es la conclusión de lo que he conversado con ustedes. Célula pequeña, no pequeña, la clasificación, viene abajo la flecha siguiente, que el 43% son adenocarcinoma en esta literatura norteamericana, y más abajo el EGFR, la mutación EGFR está en el orden de 23%. El 32% es KRAS, 23% es EGFR positivo, y cada uno tiene sus drogas correspondientes. El abordaje diagnóstico para el cáncer temprano, ¿cómo se hace? Número 1, con broncoscopía con autofluorescencia, y 4.3% son tumores sincrónicos que pueden haber en varios sitios. El otro es por videobroncoscopía, que es muy fácil. Cuando hay una lesión central o iliar, tú ves el tumor como está acá a la derecha, y esto puede utilizar una sustancia de fluoroscopía eventualmente, o hacer bajo vía tomográfica o fluoroscópica. Tenemos una herramienta de diagnóstico muy simpática que se llama videobroncoscopía con navegación electromagnética, que es bueno que sepan que es para lesiones chiquitas, periféricas, donde eventualmente no ve el broncoscopio en forma directa, el videobroncoscopio. Esta se mete y es como si fuera un GPS que lo sigue al tumor, y ahí puede uno detectar y hacer la biopsia correspondiente. La biopsia percutánea por aspiración es la que más hacemos nosotros, porque la lesión que viene acá en Lima, en INEN, es muy grande. Y acá tenemos un ejemplo cómo hemos hecho una biopsia percutánea con una lesión tan pequeñita. ¿Para qué todo esto? Para informarnos finalmente qué estadio clínico tiene el paciente. Me dicen, doctor, ya hemos hecho un diagnóstico del paciente, sabemos que tiene adenocarcinoma, y el familiar pregunta, doctor, ¿qué estadio clínico tiene? ¿Está avanzado el tumor? ¿No está avanzado? Pues para esto sirve una evaluación de T del tumor. ¿Qué tamaño es? Si hay ganglios regionales, el N1 es de hilio para el pulmón, N2 mediastinal y N3 contralateral. Si es metástasis a distancia o dentro del tórax, etc. Esto sirve para establecer en simple el estadio 0, que realmente es una lesión muy temprana, estadio 1, lesión localizada tumoral pulmonar, estadio 2, cuando está ligeramente avanzada porque hay un ganglio regional de intraparenquimal pulmonar, y estadio 2, 3, cuando hay ganglios mediastinales, y 4, obviamente, metástasis. Esto simplifica lo que he conversado anteriormente, pero mi preocupación es que ustedes sepan también cuáles son los grupos ganglionares. Ustedes vean del 1 al 9, ahí está pintado, que son ganglios todos ellos mediastinales, se llaman N2, y del 14, que está en el hilio pulmonar, del 10 al 14, perdón, son de tipo parenquimal o ilioparenquimales. ¿Ya? El tema es de que
El PET-CT o cualquier fenómeno que nosotros establezcamos, vamos a ver si la metástasis es única o es múltiple, si es microscópico o macroscópico, y si hay invasión o no extranodal, es decir, que ha reventado el ganglio y ya está contaminando focalmente al vecino. La diseminación puede ser intralobar o extralobar, ipsilateral, o puede ser único o múltiple contralateral. La diseminación más frecuente es del cáncer de pulmón, no sé por qué le gusta ir siempre a los huesos, al encéfalo, a glándula adrenal y al hígado. No va al vaso, no va a otras partes. Esto es frecuentemente el grueso de la metástasis. Y esta clasificación de la 8ª edición, no quiero que se la aprenda de memoria, pero es bueno que sepa que está vinculado al tamaño del tumor. Factor T, cuando es menos o igual de 1 centímetro, es T1A, etc., ¿no? Entonces esto lo pueden encontrar igualmente, para no hacerla tedioso, en cualquier revisión en internet. Cuando hay metástasis, le comentaba, en la clasificación es 1A, cuando hay un nódulo metastásico en la zona, por decirle, pleural o pericárdica, y hay derrame pleural o pericárdico. Cuando es 1B, cuando hay una lesión única metastásica que puede ser en cerebro, además de una lesión pequeñita, mediana o grande, no importa el tamaño, pero lesión única en un solo órgano. Y múltiple cuando, además de la lesión, puede existir diseminación de enfermedad en todos los elementos que les he conversado. Entonces, al final, los estudios de extensión de enfermedad por imágenes, ¿cómo hago antes de operarlo al paciente? Lo hago con PET-CT o PET-scan de cuerpo entero y una resonancia del encéfalo. ¿Por qué tengo que hacer una resonancia? Porque el PET-scan de cuerpo entero necesita un software especial que no existe mayormente en todos los hospitales que hacen PET-scan, que registra el cuello para abajo excelente, pero micronódulos finos, pequeños, se hace mejor con la resonancia del encéfalo. Si no tengo esto, ¿qué le hago? Le pediría el paralelo, que es tomografía de encéfalo, tórax, abdomen y pelvis, y una gamografía ósea. Pero el otro, el PET-scan, es una sola pasada. Y acá vemos los que había comentado, lo más frecuente, de dónde van: huesos, adrenal y cerebro. Estos estadios son combinación del tamaño del tumor. Si hay metástasis, se conjugan con los ganglios regionales. Y de ahí sale el estadio 1 y 2, que son los más frecuentes, que están en verdecito y amarillo. Lo demás, podríamos decir que son estadios avanzados. Y la sobrevida que estamos viendo en los estadios va de acuerdo al factor tamaño, como le dije. Miren acá, en esta clasificación hecha en 6.040 pacientes en Japón, ellos han tenido la suerte de tener bastantes pacientes con estadios tempranos, 2.142 estadio 1A, imagínense, súper pequeño, menos de 10 milímetros. 1B 1.488, mejor sobrevida que el resto. Más tamaño, más agresión, más estadio clínico, empeora la cosa. Idealmente sería bueno diagnosticar también con un estudio de esputo en pacientes que expectoran sangre y te toman una tomografía y no encuentras nada, pero el patólogo te dice que hay células malignas, entonces esto se cataloga como un cáncer oculto. Es un estadio 0 también en el in situ, en la cual ves una lesión muy pequeña en el árbol, en el tráqueo bronquial o bronquio principal o secundario, y que es una neoplasia que no ha infiltrado en profundidad. Es de epitelio no invasivo, totalmente curable, que puede ser con láser o ablación local o cirugía, y es un factor de riesgo para un segundo cáncer. El factor pronóstico, como dije, es la presencia o no ganglios. N1, como les he comentado antes, N2 o N3. ¿Y esto cómo se valora? Con PET-CT, imágenes, o métodos invasivos para certificar con EUS, BAMLA, TEMLA, mestenocopía, miastinotomía, videotoracopía. Esto lo vamos a ver qué significa. Esta valoración ganglionar citohistológica solamente es para ver el patrón ganglionar de mediastino y el hilio pulmonar. El EUS es la ultrasonografía endobronquial, que probablemente ustedes no han visto mucho acá en los hospitales porque es un equipo muy fino, muy valioso. Acá hay en pocos centros, tenemos en neoplásicas. Existen 2 clínicas que tienen esto probablemente y no más en el Perú. Tiene una alta sensibilidad diagnóstica para establecer el diagnóstico del cáncer, porque se mete a la zona donde están los ganglios y con una ecoendoscopía uno puede advertir y punzar el ganglio con precisión. Y sacar varias muestras de tejido, no saca células simplemente en láminas, saca tejido. Entonces, pequeñas tiras se manda al patólogo y eso sirve para un montón de estudios. La otra es la ultrasonografía endoesofágica, que también no todos tienen. Estos tienen más que el otro probablemente.
y relativamente es un examen que se hace una esofoscopía y a través de esto ingresa la aguja para establecer por vía ecográfica la presentación del ganglio. Entre el EBUS y EUS es complementario. Si tienen los dos, se complementa porque todo lo que está en rojo se puede hacer con el EBUS, la biopsia transbronquial, con aguja fina. En todo lo que está con azul, se hace el EUS. Como se dan cuenta, si yo tuviera solamente el EUS, entonces podría tener que quedarme corto. Y si también solo tengo el EUS, también me quedo corto porque le faltaría, en este caso, en el primer caso, el rojo no pinta el grupo paraesofágico ni el ligamento pulmonar. Entonces, la mediastinoscopía cervical, que es también incompleta porque solamente ingresa el estudio para explorar ganglios que son paratraqueales hasta la carina principal. Y eventualmente la extendida puede meterse a la zona paraórtica o subaórtica, como están viendo acá en la imagen. Esto por si acaso pregunta examen. La videomediastinoscopía cervical tiene la ventaja de que puede con esto, no se ve el video, tiene la ventaja de que puede adquirir lesiones de carácter ganglionar en su totalidad. Esa es la ventaja. Acá está el video. Fíjense, ¿ve? Qué fácil es sacar. Este procedimiento dura unos 15 minutos. Se hace prequirúrgico muchas veces o simplemente antes de que el paciente vaya a sala el día previo o días antes y ver que esos ganglios que se ven en el PET-CT si corresponden o no. Generalmente los ganglios que tenemos nosotros siempre es antracótico y no es cáncer, pero cuando son de mayor tamaño, son de color parduco, eso es neoplasia maligna de tipo invasiva. Tenemos el otro examen que es la linfadenectomía mediastinal por BAMBLA, que es video asistida, que también es un poquito más, el corte del cuello es un poquito más grande, se introduce igual, con una sensibilidad también alta, especificidad alta, pero es más elaborado, dura más de media hora. Comparativamente, la mediastinoscopía con BAMBLA, miren, la BAMBLA es ligeramente superior, porcentualmente descubriendo nódulos y teniendo una sensibilidad y especificidad correspondiente. El otro viene a ser la linfadenectomía mediastinal transcervical extendida, que es una forma quirúrgica también de establecer la presencia o no, pero ya esta es una cirugía muy grande. No hacemos en Perú, hacen en otras partes del país, pero yo creo que con los exámenes previos estaría contento. Este es un procedimiento que en buenas manos demora entre 80 a 330 minutos. Complicaciones mayores, obviamente, pero introduce no solamente a ganglios paratraqueales, sino sucarinales, sino también se mete a ganglios del ilio pulmonar derecho y ilio pulmonar izquierdo, más completo. Cuando yo he diagnosticado y ya tengo un paciente que tiene cáncer, ya tengo estadio clínico y le voy a decir, el paciente es quirúrgico, es operable porque está en estadio clínico temprano, tengo la obligación de ver también la otra parte, si el paciente es elegible o no para cirugía, con un riesgo neumológico correspondiente. Y el neumólogo hará la parte que le corresponde a él, hacerle una espirometría, de difusión de CO2, que es el DELCO, ventilación pulmonar en casos dudosos, muestra de gases en sangre, hacerlo caminar escalera y de vuelta, o sea, ellos tienen los mecanismos que ustedes manejan al respecto. Pero lo que sí tengo que decirles es que la lobectomía que está visible en la parte media, mínimo el paciente tiene que tener un FeV1 de 1.5 litros, mínimo. Si tiene menos, tengo que solamente hacer una resección en cuño cementectomía. Y también para hacer esto mínimo, el paciente tiene que tener un 0.6 del B1-2. Sin embargo, para yo hacer neumonectomía, la cifra es mayor, tiene que ser de todas maneras más de 2 litros. Y como se dan cuenta a la derecha, tienen una reciprocidad respecto, que en el postoperatorio tiene que tener más de 40% el predicho, más de 50 y 60 el correspondiente. Los pacientes que tengan un deterioro de la función pulmonar, digamos, para lobectomía, en realidad no necesariamente predicen estos test finalmente para las complicaciones correspondientes. La cirugía habíamos dicho que puede ser estadio 1 y 2, pero también puedo yo operar pacientes que tienen estadio 3, que primero los achico el tumor, como le dije, con neoadjuvancia, y después cambian de estadio clínico. Una vez achicado, podrían convertirse, entre comillas, en 1 o 2. Entonces se opera con más tranquilidad.
El estadio 4 solamente, el que puede operar sería el estadio que habíamos visto, el M1B, que significa un nódulo pequeño con una metástasis cerebral única, y que si es periférica, mejor y mucho más fácil. Este es el estadio 4 único, está seleccionado. En tratamiento, obviamente que hemos hablado de cirugía, la mayor parte de ella. También hay pacientes que voluntariamente dicen, doctora, yo quiero que usted no me opere. ¿Existe otra forma de resolver mi cáncer que no sea cirugía? ¿Una crema, una loción? No sé, entonces yo le digo, no, usted es elegible porque tiene un estadio clínico temprano, estadio 1, y la lesión es chiquita, idealmente quirúrgico. Y él me dice, doctor, yo no quiero. Bueno, existe para el estadio 1 lo que se llama el SRBT, radioterapia focal, y también para unos casos que tienen estadios 2, que son lesiones menos de 3 centímetros. Si es más de 3, 4 centímetros, no está indicado la radioterapia como alternativa. Todo lo demás ya es quimio-radiación combinada, a pesar que puede ser eventualmente estadio de 2B para arriba. ¿Y qué se hace normalmente? Nosotros, los doctores de cirugía torácica, decimos que el cáncer de pulmón debe ser solamente de lobectomía, bilobectomía o neumonectomía, pero existen otras alternativas, es cierto. Hay estudios en los cuales hay una resección en cuña en los ancianos que tienen el GGO, por ejemplo, se ha ido bien. Segmentectomía, igualmente, a todos los pacientes que tienen micronódulos se puede hacer simplemente segmentectomía, sobre todo si tienen menos de 10 milímetros, o menos de 20 inclusive. Pero la lobectomía es el estándar en el tratamiento del cáncer, que es una cirugía que tiene que ser radical con disección ganglionar mediastinal en todos los casos. Solo bilobectomía cuando hay compromiso del lóbulo medio, el inferior, o lóbulo medio y el superior, y hay que sacarlo no en cuña con un shaving, sino hay que sacarlo en bloque, los lóbulos completos, para radicalidad correspondiente. Resección en manga, como se van a dar cuenta, es cuando uno quiere, es un tumor que compromete justamente el lóbulo superior y el medio, por decirle, y quiero ahorrarme la cirugía, no quiero hacer bilobectomía, entonces se reseca el lóbulo superior y medio y se reempata el inferior. En el caso izquierdo exactamente igual, se saca solamente el superior y el inferior se reempata con el bronquiotronco. El cáncer in situ, ¿cómo es? ¿Qué tratamiento vamos a tener cuando es una lesión intraparenquimal? Es una resección segmentaria, lo que le estaba comentando, ¿no? Es focal, etc. Y cuando es del canal bronquial, tendrá que ser, como dijimos, láser, terapia fotodinámica, o radioterapia o radiación. Cuando es mínimamente invasivo el estadio clínico 1A1, que es estadio 1 temprano, ahí está en círculo, también es resección segmentaria. El tema es que cuando es un nódulo pequeño, como en el estadio clínico 1A, que es intraparenquimal y mide menos de 10 milímetros, como en este caso, hay que hacer de todas maneras la lobectomía con disección ganglionar mediastinal, o sí o sí. Y si el tumorcito es más grande y menos de 3 centímetros, exactamente igual. ¿Por qué? Porque el crecimiento de estos tumores, infortunadamente, es centrífugo. Tiene chance de diseminación locorregional o a distancia. Estadio clínico 1B ya es una tumoración un poco más grande, como están viendo acá, no tiene ganglios regionales, pero la tumoración ya mide menos de 4 centímetros. Han hecho un estudio los japoneses del 2005 que yo lo conservo, y en función al tamaño, fíjense, estos tumores tempranos, pequeños, cuando miden menos de 10 milímetros, tienen sobrevida a 5 años del 100%. Los otros también, pero es una casuística muy interesante que les presento. Lesiones de estadio clínico 2 son todas estas variedades, pero lo voy a hablar uno por uno. El 2A es un tumor que mide menos de 5 centímetros, que es grande como este, pero no infiltra estructuras adyacentes. Sin embargo, en muchos casos, cuando hay una invasión un poco grande, mayor, y el paciente eventualmente no respira bien por esta masa grande, podemos hacerle tratamiento de resección quirúrgica y adyuvancia. ¿Adyuvancia para qué? Para que justamente estos tumores que pueden haber ya sembrado terminen de desaparecer después de la cirugía, las micrometástasis. Igual pasa a estadios tempranos, como el T3N0, en la cual hay invasión de la zona central en la pleura mediastinal. Miren, es una masa grande. Vamos a hacer la lobectomía correspondiente, pero va a necesitar adyuvancia. Adyuvancia, como les he dicho,
el tratamiento de quimioterapia complementaria o después de la cirugía puede recibir tratamiento biológico o inmunoterapia. Acá tenemos otro de invasión de la pared torácica, como ven en la tomografía de la izquierda. Acá tengo la obligación de resecar no solamente el tumor, sino hacer una resección que se llama extrapleural o con resección inclusive de pared torácica, resección de costillas. Y después hacer la adyuvancia, que sería radioterapia a la pared torácica y también quimioterapia u otra modalidad de tratamiento sistémico. Los estadios clínicos de 2B que están vinculados a un tumor como el que estamos viendo en este pulmón derecho con nódulos satélites, igualito, le hacemos lobectomía y todavía tienen el chance de hacer adyuvancia, tratamiento sistémico. El 2B de otro tipo que está catalogado como presencia de ganglio, mire, acá hay un tumor en la parte derecha del PET scan, tumor que no es tan grande, pero ya tiene ganglio iliar, es un ganglio N1, también es quirúrgico, a pesar que tiene ganglio, es quirúrgico, por eso se llama estadio 2B, cualquiera sea el tamaño, pero de todas maneras va a requerir tratamiento complementario. Los tumores de sulco superior están catalogados también dentro del grupo de T4N0. ¿Por qué? Porque no tienen ganglios eventualmente en su mayoría y la mayoría eran epidermoides, hoy se están convirtiendo en mayores los adenocarcinomas. Entonces acá tenemos que el tratamiento en este caso es de neoadjuvancia, quimiorradiación, lobectomía y en este caso con resección completa de pared torácica. De ahí pasan a observación. Acá tenemos igualmente los demás estadios clínicos 3A, en la cual tenemos todas las variaciones, pero vinculados ya a N2, presencia de ganglio, que no es materia de cirugía. Hay uno que se llama estadio 3C, para que conozcan que es un tumor grande, gigante, y ganglios contralaterales. El tumor es mucho más grande, que puede incluir componentes del ganglio supraclavicular, como ven en la figura tomográfica en blanco y negro, que ya compromete ganglios cervicales altos que están en la fosa supraclavicular derecha e izquierda, ¿no? Cuando el patólogo me dice, doctor, he encontrado en su lesión tumoral periférica invasión de pleura, me pregunto, ¿cuál pleura? Puede ser una lesión de la pleura de la víscera o puede ser la pleura parietal. Entonces la PL invasión 2 y 3 son la de peor pronóstico, ¿no? Porque hubo invasión focal y estas potencialmente han tenido diseminación a distancia. Me preguntan, doctor, ¿células pequeñas se opera o no? Sí, han habido cirujanos que han operado lesiones tan pequeñas y con una sobrevida aceptablemente buena. ¿Ve? Son lesiones incidentales que han hecho cirugía electiva en nódulos solitarios. No le han hecho biopsia, sino congelación en sala de operaciones y se han dado con la sorpresa que eran unas lesiones y con una sobrevida de este tipo. Comparativamente, células pequeñas y no pequeñas, obviamente las no pequeñas tienen mejor pronóstico. Y las células pequeñas, de todas maneras, después de la cirugía han tenido que recibir tratamiento de quimio. Acá tengo para ustedes una pregunta. Le digo, es un fumador que vende paquetes años, de 62 años, que tiene un hallazgo de esta lesión que mide 12 milímetros, sólida, como ven. ¿Qué le hacemos? La observamos, le hago una biopsia, PET-CT, cirugía o radioterapia. Entonces la respuesta es, le hago biopsia, congelación y lobectomía o disección ganglionar mediastinal de frente. Ya tiene 12 milímetros y eventualmente es una lesión que podría observarlo, pero yo directamente voy allá. Entonces los estadios clínicos 1, que son lesiones que por lo general son periféricas, miren, tiene que tener de todas maneras para la cirugía, pensar en operación, obviamente, y el algoritmo es que si son ganglios mediastinales negativos o positivos, me va a hacer cambiar de opinión. Todos los negativos que se consideran operables tienen que tener siempre exploración quirúrgica y disección ganglionar mediastinal. Pero si es inoperable, obviamente estamos hablando sobre la radioterapia, lo que dije, el SRBT. El concepto de radicalidad y también resecabilidad consiste en ver si este tema que ustedes lo manejan perfectamente es cirugía R0, cuando hay resección completa y ustedes a ojos vistas no han dejado nada, se llama R0. R1 es cuando hay una lesión microscópica que han dejado y el patólogo te dice, doctor, su resección está comprometida. O R2 es una lesión en la cual ustedes han visto que a propósito, que han dicho no hay radicalidad completa porque han dejado enfermedad grosera, que se llama R2. RUN, que significa una resección incierta, en la cual
el margen quirúrgico que están operando es incierto. ¿Habrá o no habrá? No saben. Que no hay rigor estándar en la disección de ganglios linfáticos, tampoco hay, se nota que hay margen de bronquial con cáncer in situ, lavado pleural positivo, si hubiera líquido que es efusión negativa aparentemente, y que el ganglio más alto mediastinal esté comprometido. R1 ya les he comentado, borde de sección comprometido, ganglios microscópicos, tumor residual en tejido vecinos. Ese es R1. R2 es un tumor residual macroscópico con compromiso que el doctor ha visto y su equipo ha visto que hay enfermedad que está dejando y que el borde de sección tumoral también hay enfermedad que ellos saben, que son conscientes que están dejando lesión. Y también que hay ganglios que están pegados a la arteria vena que no se puede resecar y están dejando enfermedad viable. Los de estadio incierto, es cierto que generalmente el cirujano no reseca, que no tiene competencia oncológica, saca el óvulo nada más y se acabó, la cirugía se terminó. Entonces, eventualmente, es lo que repetí anteriormente, que son cirugías no estandarizadas. Vemos que el paciente que ha tenido cirugía finalmente y salimos a la casa y decimos a la familia, hace una cirugía completa, gracias a Dios, todo bien, y después vemos que si en mi cabeza ha habido o no lesión residual o no, estos pacientes tranquilamente pueden hacerse lo que se llama biopsia líquida para ver si hay células circulantes o no al mes o 2 meses de la operación. Si hubiera células circulantes, entonces estaríamos en el R0UN, incierto. Ese es un dato que se está manejando a futuro. Hoy en la práctica aún no, pero ese es el parecer. ¿Por qué? Según la curva de sobrevida, para el R0, R1, R2, fíjense, esa es la sobrevida en cáncer de pulmón. En rojo, mejor sobrevida cuando es R0. La videotracoscopía es una herramienta de manejo, una técnica quirúrgica que hoy día está casi en boga y 50 expertos internacionales de Estados Unidos dijeron: creo que el estándar para todos los cirujanos a partir de ahora va a ser videotracoscopía por muchas razones. Y miren, en 2004, en un hospital importante dedicado solamente a pulmón en Shanghái, cómo ha generado una elevación tremendamente al 2019, acá fíjense abajo, 2019, han operado de lo que inicialmente era 1.144 en 2004, ahora han operado 17.440 predicciones mayores, que es lobectomía o más. Y esto, la videotracoscopía, obviamente ha sido diseñada de inicio por el doctor Tomás D'Amico, con 2 puertos, un puerto para el lugar de trabajo con una incisión de la quinta costilla y entra la óptica por abajo. En cambio, el doctor Diego González, que es un experto hoy en día internacional y que da mucha academia en Shanghái, ha hecho la uniportal y la diseminó rápidamente por todo el mundo, para que lo conozcan. Si quiere ser la especialidad y quiera viajar allá con ellos, bienvenido. Estamos para canalizarle la bienvenida con ellos. El doctor Tomás D'Amico y Diego González. 2 puertos, un puerto, uniportal. Acá tenemos, por ejemplo, que antes de hacer cualquier cirugía, sea abierta o cerrada, tenemos la obligación que cuando vemos una lesión que es iliar central, tenemos la obligación de ver hacer broncoskopía para ver hasta qué nivel debo cortar en la sección bronquial durante la lobectomía. Y este es un pequeño video que les hago ver que el doctor Diego me ha autorizado como para ver, Diego González Rivas, en la cual la videotracoscopía me permite tener una visión bonita, simpática y de acercamiento, ¿ve? En la cual es diferente a cuando hago cirugía abierta, yo tengo que estar viendo un poco de lejos, a menos que use microscopio, pero es una cirugía muy simpática. En este caso es un paciente en la cual no tiene adherencias, es muy fácil de operar. Cuando hay adherencias, a veces hay complicaciones de sangrado y uno puede convertir el caso, como mayormente pasa en el Perú. En el extranjero no tiene problema antecedente tuberculoso, entonces los pacientes, la mayoría, se presentan tal cual. Ahí está liberando los vasos sanguíneos, después de liberar los vasos sanguíneos, inmediatamente con autosutura va a ingresar para seccionar el mismo, y una vez que ha seccionado, después se dedica a seccionar lo mismo el bronquio y finalmente se hizo la lobectomía. La lobectomía, bueno, es una técnica que no le compete, pero básicamente se hace a nivel del quinto espacio o cuarto, con pequeñas incisiones que pueden ser
con un instrumental para que entre el instrumental que es la óptica que están viendo, y son tijeras y pinzas súper especiales como para trabajar en un orificio tan pequeño. No puede ser material convencional, tiene que ser especialmente para esto. ¿Ve cómo se maneja? Y la cámara tiene que estar en la parte alta, lo instrumental en la parte media, igualmente que la manipulación del cirujano en la parte del instrumento inferior. Acá estamos viendo que también puede ser un manejo de la cámara, succión y energía en el lado izquierdo. Energía cuando estamos usando, como están viendo, que es un elemento para cortar y seccionar con energía y vapor. O una cámara con la derecha, succión y stapler. Lo mismo. En este caso, vemos que las lesiones chiquitas, que son tan pequeñas que idealmente son por videotrabajoscopía, pueden ser como esta, que son periféricas y son visibles en la videotrabajoscopía. Ven, en la parte derecha donde está la flecha se ve el tumor que ha infiltrado la pleura y está como un volcán, está retrayendo la pleura. En la cual, infortunadamente, en ese caso se hace una resección en cuña, previa palpación de la misma, se palpa, se pone después la autosutura y se reseca. ¿Ve? Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque tú has palpado la lesión, pero cuando nosotros vemos lesiones chiquitas, impalpables, por más que uno meta el dedo, es imposible que haya una lesión de carácter algodonoso que no lo vas a poder palpar. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se utilizan inyecciones para verificar, que estás viendo en la parte baja izquierda, el patent blue que se ha dejado, y el cirujano va directamente sin ver ni sin palpar, va directamente a una resección. Otra forma es colocar microcoils previamente una hora antes con una bajo guía tomográfica, o usar tinta china, lipiodol, yodo, bario, oxidanocoalato, o también lo que les había dicho, marcaje de localización con una broncoscopía con navegación electromagnética, que se va hasta la punta y deja un coil. La mayoría de los GGOs obviamente han sido derivados bajo este procedimiento, que ha sido exitoso en el 99.5%. Hay otros métodos que son menos infrecuentes para tipo arponaje, en la cual se mete un sistema que es tipo anclaje metálico, y uno reseca, como están viendo en la parte derecha, y se nota ahí el arpón clavado. Es lo mismo que usan para mama, para arponear lesiones in situ de mama. También hay lo que se llama ecoendoscopía operatoria, que le meten un instrumental una vez dentro de sala y localizan la parte sólida de la lesión, ¿no? Pero miren, si tienen una lesión GGO, ¿cómo voy a yo obtener si no he marcado? Bien difícil. Tendría que hacer una cirugía al tanteo y resecar el nódulo matemáticamente comprometido y nada más. Entonces, lo que importa acá es operar bien, pero hacer con disección ganglionar mediastinal, en la cual tiene que ser sistemática, porque es generalmente la única manera de manejo oncológico. Y la incidencia, ¿por qué? Porque hay una incidencia de micrometástasis en ganglios del 19%. Y mire la maraña de ganglios que existen en el mediastino, que son ganglios N1 en la parte baja y en el recuadro, del 10 al 14, o todos los mediastinales que ya les hemos conversado antes. Para mí importante es que cuando opere el lóbulo superior derecho y medio, saque por lo menos 4 grupos ganglionales, el 7, el 2, 4 y 3. Cuando es el lóbulo inferior derecho, también 4, que es el 7, 4, 8 y 9. ¿Por qué digo 7, 7, 7? Porque el ganglio número 7 es el subcarinal. Es el ganglio más importante que hay, el que genera muchas veces lesión cruzada y se va a ir la metástasis a la zona contralateral. Entonces, la disección centrífuga de ganglios ciliares intrapulmonares también es otra parte de la lobectomía, ¿no? La lobectomía es una operación en la cual hemos encontrado que si hacemos disección completa, todos los espacios y todos los grupos ganglionares, hay un compromiso del 12 al 13% de los casos. Es importante completar adecuadamente. Acá tenemos la disección ganglionar mediastinal después de la lobectomía. Bien, estamos buscando los ganglios que están a nivel del espacio retrocavo pretraqueal. Y de ahí se ve el ganglio, que es grande, fíjense, un ganglio grande, y después resecamos por completo ese ganglio y lo sacamos y lo mandamos al patólogo
para que nos diga si hay enfermedad o no hay enfermedad. Puede ser que nos diga, sí, doctor, había enfermedad microscópica. ¿Ve? Son ganglios que en la tomografía, en PET-CT, a veces son negativos, no se ven, pero tenemos la obligación de sacarlo en su totalidad. Acá hay otro ganglio pequeñito que está por encima de la zona cardíaca. Entonces, la especificidad de la disección de ganglios, miren, si yo hago disección o no hago, es más o menos una relación que hago una disección académica completita de toditito o versus ipsilateral de todos los grupos ganglionales sistematizados. No hay mucha diferencia de sobrevida. Y acá vemos si hay una resección completa del ganglio a 5 años, que se hace una disección completa o incompleta. Tenemos acá que la lobectomía y el ganglio específico resultó que ser superior a la específica, o sea, la sistemática que hemos conversado de inicio es mejor que hacer a esa selectiva. No, yo solamente de estos grupos voy a sacar 2 o 3 y se acabó. No, tiene que hacer sistemática más que específica. Si el lóbulo superior tiene su grupo ganglionar que desemboca por esta área, yo le saco solamente esa área. Se llama disección ganglionar específica. En cambio, la que hemos hablado de la sistemática, que es todo el grupo ipsilateral. Nos hemos dado cuenta también que la segmentotomía, la lobectomía y todo esto tiene que tener de todas maneras disección ganglionar mediastinal, pero se ha visto que la segmentotomía tiene mayor sobrevida a 5 años que una resección en cuña. Y esto se ha visto en todos los casos, está ahí uno que miden, que comparativamente hemos visto en menos de 1 centímetro y menos de 20 milímetros. La resección sublobar comparativamente con lobectomía, ¿por qué en un anciano le hacemos sublobar? Por factores de edad, por factores de riesgo, reserva funcional. Entonces, han comparado un día en el hospital de veteranos, ¿qué pasa si operamos a los viejitos, hacer solamente en vez de lobectomía una sublobar? Y han visto que más o menos existe una relación comparativa a 5 años parecida, pero es mucho mejor que hacer una resección en cuña. La VATS, ¿en qué caso se convierte? En caso de sangrado y con aspectos técnicos. ¿Qué pasa con los aspectos técnicos? Cuando un equipo se malogra, se fue el sistema de la torre de video, se malogró algún elemento técnico, entonces es un problema en el cual tengo que hacer cirugía abierta. Eso pasa en rango hasta el 15%. Si comparamos entre yo me opero con VATS o toracotomía, obviamente mejor con VATS porque tiene mejor complicaciones, menos dolor, calidad de vida, mejor, uno se recupera rápido, va a trabajar al toque. Entonces, esto es la ventaja comparativamente, pero en sobrevida es parecido, porque sea uno o lo otro, a 5 años la historia natural del cáncer es exactamente igual. Y cuando hay disección ganglionar N1 y encontramos que la sobrevida baja tremendamente, miren, comparativamente a más de 5 años, sigue descendiendo y después casi se hace plano. La resección ganglionar de los resecados es mucho mejor a aquellos que han tenido pocos ganglios o ninguno, a los que han tenido 1 a 3 ganglios linfáticos comprometidos, disecados, o hayan tenido más de 3 disecados. La sobrevida según las estaciones única o múltiple, ¿ve? Cuando hay un ganglio comprometido, una estación única, la sobrevida es mayor que aquel que ha tenido enfermedad diseminada ganglionar mediastinal N2 en varios puntos, 9%. Hacemos también nosotros cirugías sin intubación en casos muy simples cuando hay cáncer de pulmón con derrame pleural. El doctor Diego González, él hace lobectomía, neumonectomía, inclusive de esta manera. Se puede hacer. Nosotros hemos presentado la vez pasada una VATS sin tubo endotraqueal en metástasis de todas estas lesiones, de mama, pulmón, cervix, etc. La robótica también es una herramienta de manejo, una técnica muy simpática que se hace en Estados Unidos en el 10% de todas las lobectomías. Necesita un curva de aprendizaje que dice que es más rápido que el VATS y es recomendable que el cirujano haga por lo menos más de 18 o 22 operaciones antes de tener una expertise. Comparativamente, entre ambos dicen que es superior la robótica, entre VATS y RATS. La ventaja de la robótica es que hay excelente capacidad de extirpación de ganglios, dolor postoperatorio mínimo, mejor maniobrabilidad y precisión. Hasta un doctor que tiene Parkinson puede usar, dicen, el RATS. Y la desventaja es que es una cirugía prolongada, instrumentos especializados de alto costo,
y la formación también es muy elevada. Otro tema que es un capítulo de cáncer primario múltiple es que tienen que saber que a veces hay un tumor que aparece en dos sitios que se llama sincrónico a la vez, que son grandes y yo lo puedo distinguir, lo distingue el radiólogo y alguien de experiencia, y que puede ser metacrónico y no metastásico. Uno dice, yo le operé en 2018 el tumor y le aparece ahorita un nuevo tumor en otro lóbulo y es metástasis. No, señor, hay que hacer una nueva biopsia porque puede ser un tipo metacrónico, porque hay un porcentaje, como hemos visto, que puede generar este tipo. ¿Y cómo se diagnostica? Realmente es estudio por imágenes, evaluación de paciente con cáncer de pulmón, al realizar seguimiento del primer tumor operado, por presencia de algún síntoma propio de la enfermedad o post-mortem en pacientes con autopsia. Y los criterios es que cada tumor debe ser maligno, obviamente, anatómicamente en distintos sitios por separado, histológicamente diferentes, y si la histología es la misma en sincrónico, cada uno debe tener su propio lugar de origen. Y cada tumor tendrá su propia red ganglionar con hallazgos de metástasis extrapulmonar igual. Acá tienen un sincrónico, los sincrónicos más frecuentes son adenocarcinoma epidermoide para cánceres múltiples. El cáncer de pulmón primario múltiple se puede diagnosticar, como habíamos visto en el 4.3, con broncoscopía autofluorescencia. También las resecciones sublobares hay que considerarlo cuando vamos a operar a la vez los sincrónicos para que no tengan problemas de reserva. Y el intervalo libre de enfermedad se habla de que cuando hay cáncer metacrónico existe una posibilidad acumulada que el 23,9% de pacientes tengan al tercer año, 15 al 5 años y 2% a los 10 años. ¿Por qué? Son pacientes que siempre están expuestos al tabaco y son gente que podrían tener un segundo primario. Y con una sobrevida que, fíjense, ha sido publicada en rojo, es un paciente que ha tenido cáncer primer metacrónico, en amarillo el segundo metacrónico y el otro en sincrónico, el de color azulito. Mejor sobrevida el que tiene telecrónico o metacrónico único. Cirugía compleja, como la que había dicho al final, que es sleeve resection o cirugía en manga o manguito, en la cual, como ven en el esquema, solamente pierde el lóbulo. En vez de hacer una hemonectomía, se pierde el lóbulo y no preserva el lóbulo inferior, la empata hacia la parte alta. Esto se hace con relativa frecuencia. Tumor de sulcus superior es una técnica operatoria muy agresiva en la cual, miren, se ha resecado el lóbulo completo más las 3 costillas. Obviamente que hay que reconstruir. La reconstrucción es por implante malla Marlex o malla de polipropileno y así queda. O tumor de pared torácica, como ven, es un cáncer en la cual hay que hacer lobectomía, más su disección ganglionar mediastinal, y así queda la resección de la pared torácica. La malla polipropileno y la parte baja en negro es postoperatorio. Se puede usar si la agresión del tumor es muy grande y se ha resecado varias costillas, se puede utilizar no malla de polipropileno, sino ya unas placas metálicas de titanio. El otro no es cirugía compleja, pero la otra manera de haber establecido un criterio de tratamiento es un estadio clínico T1, lesión chiquita, de 3 centímetros y metástasis única periférica. Esto se opera. Puede operarse también cuando la metástasis es en glándula adrenal o hueso único. Entonces, el cáncer de pulmón temprano y otras modalidades terapéuticas generalmente está indicada en este grupo de pacientes que hemos hablado, que tiene alternativas de otra modalidad de tratamiento. Son gente de alto riesgo que tienen problemas cardíacos, respiratorios, o que tienen una edad muy avanzada, 90 años, o voluntad del paciente, como dijimos al principio. Y esta radioterapia estereotáxica corporal, que es RBT, es como primer tratamiento primario, que es parecido, dicen, a la cirugía, pero no. Las estadísticas dicen que no es igual, mejor es la cirugía. Otra forma de resolver estos problemas de estadios tempranos es con radiofrecuencia. Esta es ablación Rita, le llamamos. Miren, le hicimos la cosa esta y después finalmente en un momento dado se operó por una razón y salió negrito, totalmente carbonizado. Otra forma de ablación termal con una excelente sobrevida comparativamente con la estereotáxica. Otra forma de manejo nuestro para enfermedades muy avanzadas es cuando vemos con frecuencia estenosis tumoral traqueobronquial, que es bueno que sepan que existe lo que se llama una colocación de un implante de un stent, que eso mejora por liberar
el canal endobronquial. Los derrames pleurales, por ser más frecuentes, es importante poner un tubo de calibre correspondiente, salvo que en la cirugía eventualmente uno tiene el estándar de poner tubos gruesos de 24 French, siempre. Y también en cirugía en los niños, entre 7 y 16 French. Pero cuando es neumotórax, hemotórax en pie, maquilotórax, progresivamente el tamaño debe variar. ¿Por qué? Porque si uno es un tubo pequeño en empiema, se va a obstruir. Igual pasa en quilotórax porque la sustancia es muy viscosa. Entonces, en derrame pleural maligno es importante dejar con mucho cuidado, introducir adecuadamente, pero hay eventualmente complicaciones. De un mal operador, un doctor que no maneja bien, puede lacerar, punzar el parénquima pulmonar, puede generar diseminación o colonización de la inserción o motora. Hay que tener mucho cuidado, que siempre una colocación de un drenaje simple puede generar complicaciones mayores y menores, ¿ya? Como dolor en la parte derecha, vean, mala colocación del tubo, desconexión con fugas alrededor del mismo o enfisema subcutáneo. El derrame pleural, que es maligno también, una vez evacuado el líquido, que es en estadios tardíos, después de hacer el drenaje y ver expansión, se puede sinequear el pulmón con talco. Talco quirúrgico, antes se usaba doxicilina con tetraciclina, bleomicina con 5-FU, iodopovidona en solución. Hoy día el estándar es poner talco quirúrgico. Y si no hay, iodopovidona. Entonces, finalmente, estamos viendo que estos tumores en estadio clínico temprano pueden recurrir. Y el doctor Martini publicó esto en estadio 1. Mire, había una recurrencia local del 7% y sistémica 20%. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? En estos casos, uno tiene la obligación de, cuando uno reseca estos lesiones chiquitos, y ha evaluado una extensión de enfermedad adecuada, tiene que darse cuenta que puede haber enfermedad microscópica residual, que puede ser para mal pronóstico, la causa por la cual puede haber resección, recurrencia de enfermedad porque hay sido una disección embrionar regional incompleta, como este caso, o cuando ha habido una enfermedad microscópica vía vascular o linfática, y que uno tiene que advertir o pensar en estas posibilidades. El cáncer de pulmón temprano recurre en el alrededor de 10 a 15%, por si acaso, ¿ya? Y es por razones en la cual vemos que la enfermedad microscópica metastásica residual no ha sido advertida por nosotros, sino eso se nota en el tiempo. Y la recurrencia en general en todos los cánceres tempranos a diferentes estadios clínicos, hasta 1 y 2, puede ser hasta el 30-40%. Mire que es bien alto. ¿Y por qué digo alto? Porque acá se nota la cantidad de muertes en estadios clínicos sobrevida a 5 años, cáncer de pulmón, las células no pequeñas. Vemos que en el estadio temprano 8% se han muerto antes del 5.º año, el 13, 23, 32, 40 y 47 respectivamente, que han fallado, a pesar que habíamos dicho son estadios clínicos tempranos 1A, 1B. El cáncer temprano, comparativamente, obviamente, en biotracopía también ha habido unas recurrencias en recidiva del 6.3% locales y a distancia 5.7%. Y los lugares de recurrencia siempre han sido locorregional o a distancia como historia natural de la enfermedad. Vemos que el pronóstico también de las recurrencias, como les he manifestado anteriormente, incluyen el muñón, hay derrames pleurales malignos, hay diseminación pleural y en ganglios linfáticos regionales. ¿En qué consiste el mejor manejo con tratamiento adyuvante en estadios tempranos? Después de la cirugía, estamos planteando que en estadios tempranos deberían recibir, sobre todo estadios 1B para arriba, quimioterapia, radioterapia y inmunoterapia posteriores. ¿Por qué? Porque el paciente de alto riesgo son aquellos que tienen tumores pobremente diferenciados, hay invasión vascular, disección en cuña, tumores que son elegibles para el tratamiento adyuvante, también al margen de todo, tumores de 4 centímetros o más, cuando ha habido afectación visceral y el estado de ganglio linfático que ha sido desconocido. Estos son pacientes de alto riesgo para que en estadios tempranos de todas maneras reciban tratamiento químico. Para buena suerte, el tratamiento del cáncer de pulmón en general, después de la cirugía, podemos utilizar también dianas moleculares o inmunoterapia, que ahí está el listado de las drogas que son de alto costo y que hoy en día se está hablando de inmunoterapia básicamente con pembrolizumab, que es una maravilla. Los pacientes están borrando todas las lesiones metastásicas o todas las lesiones que son visibles. Y esta se llama
medicina personalizada en la cual nosotros estamos diseñando tratamientos dirigidos de acuerdo al tipo histológico y al paciente, si hay o no hay mutación genética. El doctor Kaiser, que es un cirujano, ha establecido que los pacientes con estadios tempranos tienen 3 tipos, que pueden ser de bajo riesgo, intermedio y alto riesgo, para efecto de establecer una mejor sobrevida con tratamiento adyuvante. La biopsia líquida también será una herramienta a futuro prometedora para la respuesta a un monitoreo para efectos de tratamientos de pacientes, una forma no invasiva de detectar células circulantes en pacientes que tienen o han tenido cáncer de pulmón, y que puede ser a futuro de repente con un examen, una prueba, un biomarcador importante para establecer de inicio si el paciente tiene ya células circulantes al momento del diagnóstico. Muy sencillo de tomar, se puede diagnosticar en tumores de estadio temprano o como screening están proponiendo, que es muy caro obviamente para screening, pero será el futuro. Muy bien, yo creo que si hay alguna pregunta de parte de ustedes, con mucho gusto. Podemos hacerlo con los micros levantados, no tengo inconveniente. Y después vamos a tener un pequeño descanso de unos minutos, daremos unos 10 minutos para que se relajen y para continuar con la segunda parte de la conferencia que se llama tumor mediastinal. Doctor, yo tengo una pregunta. Con gusto. Sí, en caso de un paciente que sea estadio avanzado, por ejemplo, estadio 4, y presente derrame pleural maligno, ¿estaría indicado también una pleurodesis? Cuando es derrame pleural maligno, independiente del estadio clínico, hay que hacerle pleurodesis. ¿Por qué? Derrame pleural maligno significa que células cargadas de células malignas, y el estadio clínico ya viene a ser un T4. Entonces, estos son pacientes que van a necesitar quimioterapia, inmunoterapia, biológico, y nosotros pretendemos que todos estos pacientes que tienen derrames pleurales, independientemente de la cuantía, en lo posible no vayan con disnea o dificultad respiratoria o derrames recurrentes a que reciban esta segunda fase de tratamiento que es no quirúrgico. Entonces, el plan A es primero evacuar en su totalidad, expandir bien al pulmón y sellar ese pulmón para que a futuro no haya derrames futuros con pleurodesis. Y lo mejor, como dije, es con talco biológico. ¿No tienen talco biológico el hospital? Ok, tiene iodopovidona, sí, que es el isodine solución. Pero yo creo que ustedes tienen que tomar en cuenta de que la mayoría de pacientes que diagnostican a veces es con derrame pleural, creen que es tuberculosis y es cáncer. ¿Cómo saber esto? Solamente mandando al patólogo el líquido pleural. Nunca dejen de mandar al patólogo un líquido pleural y al laboratorio la otra parte. El laboratorio citoquímica y la parte que corresponde a patología Papa Nicolau para estudio citogenético. ¿Ya? Nosotros en el INEM, cuando tenemos líquido pleural y tenemos duda y tenemos sospecha que tiene un tumor y no le hemos hecho videoterapia diagnóstica por el líquido pleural, simplemente sacamos líquido y mandamos a laboratorio y nos dicen atipia, inmediatamente hacemos una revisión de lámina por un segundo patólogo o entran al panel de discusión de patólogos, y si ellos no deciden qué diagnóstico es, que en atipia, lo mandamos al laboratorio de citogenética, ellos sí no fallan. Tu pregunta muy buena porque es frecuente ver derrames pleurales en cáncer de pulmón. Y también en otros cánceres. Mama es el segundo. Y metástasis pleural por otras enfermedades extratorácicas. Y también tenía otra consulta. ¿En el INEN realizan la terapia biológica con bevacizumab o solamente es en clínicas? Porque sé que la clínica Ricardo Palma cuenta con bevacizumab. Bueno, los tratamientos de inmunoterapia en todo el Perú los encuentran porque son centros de cáncer y están obligados los médicos que manejan cáncer a tener que contar con todas las herramientas terapéuticas. ¿Por qué? Porque por razones éticas, por ejemplo, yo diagnostico a mi paciente que tiene cáncer de pulmón, adenocarcinoma, y le digo, ¿sabe que usted ya no es quirúrgico? Usted va a recibir un tratamiento biológico porque según el tamizaje que le hemos hecho, usted tiene el EGFR y el PDL1 alto, ambos casos. Entonces,
para efectos de tratamiento biológico le puedo dar tratamiento con pastillas, es tratamiento de primera línea, o de lo contrario le puedo dar lo que ustedes acaban de comentar, inmunoterapia. Y todas esas drogas que me genera digamos, el estudio genético de mutación genética, que es ALK, CARRAS, PDL1, EGFR, tiene su listado que se despliega de drogas. Es como el urocultivo y antibiograma, ¿no? Encuentras el tumor y encuentras la mutación genética, entonces las drogas correspondientes que son para esa enfermedad, para ese paciente, hay. Eso hay en cualquier clínica, cualquier hospital. Nosotros obviamente contamos con lo mismo y más probablemente porque es un centro de referencia nacional. Entonces estamos al día y si usted me dice, doctor, el paciente no tiene dinero, puede entrar a un protocolo de investigación internacional, encantado, porque hay drogas como la nivolumab, ipilimumab o pembro, que son drogas súper caras que pueden oscilar cada ampolla entre $6,000 a $15,000. Entonces, ese grupo de pacientes reciben muchas veces tratamiento de acuerdo a un protocolo de ensayo clínico y les va muy bien. El seguro social también cuenta, por si acaso, con esa droga de alto costo. Bien, entonces, no habiendo más preguntas, nos podemos a descansar y en unos 10 minutitos mejor empezamos. ¿Le parece? Ok, entonces... Sí, doctor. Sí, doctor. ¿O hay una pregunta más por ahí? No. Ok, con mucho aprecio entonces para los señores estudiantes. Damos unos minutos de descanso y estamos nuevamente retomando la clase, ¿ya? Gracias. Perfecto, doctora Morín. Entonces, 4:30 estaríamos empezando. 4:30 ya, bacán. Listo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Voy a dejar de poner la pantalla, ¿ya? Para prepararme con la otra presentación.